los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Eso. Bien, hermanos, hoy continuamos con la serie. ¿Cómo se llama la serie? Mi Redentor vive. Pregúntele a la persona que está al lado: ¿vive tu Redentor? ¿Vive tu Señor? ¿Vive tu Cristo? ¿Vive tu Salvador? Creo que sí, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿por qué se llama Mi Redentor vive? La serie se llama porque la idea fue poder reflejar en la palabra del Señor a Cristo resucitado. Después de que Él, fue a la tumba, ¿verdad? Y estuvo ahí 3 noches y 3 días, y al tercer día resucitó y se levantó de los muertos. Entonces el Señor sale y se aparece a sus discípulos y a sus seguidores. El Evangelio de Juan dice que fueron 10 apariciones. Otros investigadores dicen que quizás fue un poquito más de 10. Pero la palabra de Dios registra 10 apariciones en las cuales el Señor se apareció a los discípulos después de que había resucitado con un cuerpo glorificado. Y fue la manera en la que el Señor lo hizo después de que había vencido la muerte. Y recuerdan ustedes la primera entrega, hablábamos de reconoce quién camina contigo. ¿Se recuerdan? Los seguidores que iban a Emaús iban desilusionados, iban tristes, iban cabizbajos porque el Señor había muerto, su Salvador había muerto, y se les aparece Jesús, empieza a caminar con ellos. Dice que más o menos 10 estadios o 11 estadios, ¿verdad? Registra la palabra. Y que hasta el final, cuando empiezan a cenar con el Señor, se les abrieron los ojos, porque los ojos de ellos estaban velados, ¿verdad? Vendados, dice la palabra. Y entonces reconocieron al Señor. Y esa fue la primera entrega que tuvimos. Y les animábamos a que pudiéramos reconocer quién camina con nosotros. Hermano, ¿quién camina contigo? ¿Quién camina contigo, iglesia? Mi Redentor Jesús va con nosotros. La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, cómo podemos salir de la duda. Y se recuerdan ustedes, el Señor Jesús se apareció, Juan 20, a los discípulos que estaban a puerta cerrada, tenían las ventanas cerradas, estaban atemorizados y estaban ahí todos reunidos, y el Señor se aparece y le dice: aquí estoy. Y faltaba uno de ellos. ¿Quién hacía falta, hermanos? Tomás, ¿verdad? Tomás no estaba ahí. Y le dicen a Tomás, los demás discípulos: mira, vino nuestro Señor, vino nuestro Salvador. Y Tomás dice: si yo no le meto la mano ahí en los dedos, si yo no veo que el Señor realmente resucitó, si yo no toco su costado, yo no voy a creer. Y entonces básicamente era: yo quiero salir de la duda, necesito verlo. Y 8 días después, ¿verdad? 8 días después se vuelve a aparecer el Señor y le dice: ok, Tomás, aquí está. Y les hablaba, hermanos, referente a cuánta información hoy tenemos para poder salir de la duda. Si alguno de ustedes tiene duda en que nuestro Redentor vive, yo le decía: leamos la apologética, ¿verdad? Les recomendé 2 libros, y todavía, si alguien no quiere, podemos hacerlo. El caso de Cristo era uno de ellos, y el otro es Evidencias que exigen un veredicto, de Josh McDowell. Puede leerlo, hermanos, se lo podemos pasar, y ahí se va a dar cuenta que tenemos hoy en día, primeramente tenemos la palabra de Dios, que es la que nos instruye, nos revela y nos habla de nuestro Señor. Así que, hermanos, ¿quiénes han estado toda la serie? ¿Quiénes han estado toda la serie? ¿Quiénes sean, verdad? Amén. Gloria al Señor, y es lo que hemos estado haciendo. La serie es Mi Redentor vive, y hoy en día, hermanos, llegamos al final de la serie. Esta va a ser la última entrega de la serie, y es una serie, hermanos, para que podamos tomar una vez más fuerzas, recuperar nuestras fuerzas en el Señor, y podamos decir con seguridad: Mi Redentor vive. Quisiera, hermano, que vaya ya preparando su Biblia en el Evangelio de Juan. Ahí vamos a estar meditando hoy, siempre. Y el Señor Jesús se aparece a los discípulos una vez más. En esta ocasión el Señor se apareció a ellos y le dijo: estoy vivo, quiero que cumplan la gran comisión. Normalmente las apariciones eran: llénense de fe, porque recordemos el panorama, ¿no? ¿Cómo estaban los discípulos, hermanos? Tristes. Estaban como con las pilas bajas, ¿verdad? Su maestro, el Redentor que les había acompañado, que les había ofrecido una promesa, ya no estaba. Y entonces ellos, la mayoría, estaban como tristes. Por eso los de Emaús dijeron: nos vamos de Jerusalén, porque aquí no me ofrece nada, voy a salir. Y por eso se aparece el Redentor. Y el Señor se aparece ahí y le dice: cumplan la gran comisión, estoy aquí.
Tomás, mira mis marcas. Y por eso, hermanos, hoy vemos la historia de Tomás. Tomás murió en la India. Y de hecho todavía hay una historia, ¿cómo podríamos decir? Cultural, ¿verdad? Que parte, algo histórico ahí, que ahí está la tumba de Tomás, está en la India, porque después de que Tomás vio al Señor resucitado, después de que él vio que ahí estaba, ¿verdad? Vio sus manos, vio su costado, Tomás salió a predicar el evangelio a toda criatura y llegó hasta la India, y así salieron todos los demás. Y Jesús por eso se apareció, hermanos, para poder levantar los ánimos de todos sus discípulos, para poder levantar los ánimos de sus seguidores. Caminó con ellos, les preguntó el Señor resucitado, y necesitaron ellos, hermanos, ver al Maestro para poder volver a levantar fuerzas, para poder recuperar fuerzas. Necesitaron verlo, porque muchos pensaron, ya no tenemos esperanza, ya no hay nada que ofrecer. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros necesitamos escuchar palabras que nuestro Redentor aún sigue vivo? Amén. Y eso es lo que vamos a hacer. Quisiera que me acompañara al Evangelio de Juan, capítulo 21. Básicamente lo vamos a leer todo. Básicamente vamos a leer todo el capítulo. Juan capítulo 21, desde el versículo 1 al 7. Y hoy, hermanos, esta mañana traigo una palabra que de alguna manera es para aquellos que están como desinflados también, que están como los discípulos, que están como con ganas de decir, ay, ¿para qué seguir a la iglesia? Hoy es domingo, no quiero levantarme. Hoy es domingo y yo no quiero ir a la iglesia, prefiero mejor ir a un cafecito, tomarme algo, comerme una dona, prefiero tener un buen postre, pero siento que ya no. Voy a la iglesia y no veo resultados. Es más, yo pienso que antes que venir a la iglesia yo estaba mejor y hoy todo es peor. Mis negocios están mal, mi casa está mal y necesitan ver al Redentor que se aparece. Y esta es una palabra que Dios, como lo hemos hecho, ¿verdad?, en estos días, va a hablarnos, porque nuestro Redentor vive y todavía sigue hablándonos, hermanos, constantemente lo sigue haciendo. Y es lo que vamos a ver esta mañana en este evangelio. A algunos de nosotros a veces, hermanos, miramos al pasado como si el pasado tuviera garantía de algo y comparamos el presente. Ahora entendemos que esta no es una conducta, ¿verdad?, no es una conducta extraña en nosotros. La mayoría de nosotros siempre estamos pensando en el pasado y lo vamos a ver. Y el Señor Jesús dijo, no estoy muerto. ¿Se recuerdan ustedes? No estoy muerto, estoy vivo y estaré con ustedes. ¿Qué fue lo que dijo? Todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero, hermano, que a través de el capítulo que vamos a leer hoy, de esta escena, pudiéramos ver 3 preguntas que como cristianos, como creyentes, no deberíamos de hacernos. 3 preguntas a las cuales debemos de estar alertas porque son dañinas a nuestras vidas. 3 preguntas que nos pueden llevar a renunciar, 3 preguntas que nos pueden hacer ver hacia atrás. Vayamos, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿A dónde, hermanos? Junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, o sea, Tomás, ¿verdad?, el gemelo del que hablamos la semana pasada, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Estos otros 2 de sus discípulos no eran los apóstoles, sino que eran parte de los discípulos, pero no eran parte de los 12. Por eso dice, y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, noten esto, hermanos, ¿quién era el discípulo que Jesús amaba? Era Juan, ¿de acuerdo? Y Juan, básicamente, pues aunque él está escribiendo, porque estamos en el Evangelio de Juan, él se está atribuyendo y él está diciendo el discípulo a que Jesús amaba. Le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro,
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Amén. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos hable hoy a través de su palabra. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos a ti esta mañana. Y en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que el poder de tu palabra, que es más fuerte que todo, que es más grande que todo, que es, Señor, la revelación que tenemos hoy acerca de ti, de Cristo, de Dios, de la divinidad, de la Trinidad, pueda hablarnos hoy. Yo te pido, mi Dios, que si alguno de mis hermanos está tentado en mirar hacia atrás, está con deseo de mirar atrás, hoy tú nos hables, Señor, redargullas nuestro corazón y nos des, Señor, un nuevo aliento, nos des nuevas fuerzas. Por favor, te lo pido, Espíritu Santo, ese es el tiempo de hacer tu obra. Te lo entregamos a ti. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Hoy quiero hablarle, hermano, con el título no mires atrás. Dígale a la persona que está al lado, no mires atrás. No mires atrás. ¿Y qué es, hermanos, mirar atrás? Bueno, posiblemente mirar atrás a veces será regresar a un pecado. Ver atrás quizás a veces tendrá que ver con regresar a una relación que no edifica. Muchas veces, y nos encontramos con esto frecuentemente. La semana pasada recibí la llamada de un hermano del Salvador que ha sido un buen amigo, trabajó conmigo, nos ayudó bastante. Y él por años ha tenido una relación de noviazgo que no le edifica. Y él sabe que esa relación no le edifica, él lo sabe. Y entonces, y se han dañado, ¿verdad? Se han gritado, se han herido, se han maltratado. No están casados. Y la semana pasada me decía, ¿verdad? Yo no sé por qué siempre vuelvo, ¿verdad? Tenemos que volver. Y como amigo, ¿verdad? Le decía, hermano, bueno, le digo, brother, vos sabes que no te edifica. ¿Para qué vas a regresar? ¿Por qué tenés deseo de regresar? ¿Verdad? Más bien en lugar de meterte a la iglesia, te saca de la iglesia. Y a veces eso es ver atrás, regresar a una relación, a un pecado. Algunos de nosotros quizás estaremos tentados a tomar un trabajo que sabemos que no edifica a Dios. Pero hay necesidad, pero ese trabajo, lo que se vende, lo que produce, lo que hace, no edifica a Dios. Y nos vemos tentados a mirar atrás, pero es que antes estaba bien y hoy parece que las cosas no van bien. Y yo quiero decirle, hermano, Dios no nos ha llamado a renunciar. Dios no te ha llamado a renunciar. Dios no te ha llamado a mirar atrás. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Y por eso, hermano, quiero que evacuemos estas 3 preguntas que como seguidores de Jesús debemos de evitar siempre. Y las encontramos en todo este capítulo, lo vamos a ir despejando. Y quiero ir, hermano, a la primera de ellas. Número uno, ¿de qué me estaré perdiendo? Esta es una pregunta que muchas veces nosotros podemos, quizás no explícitamente, y vamos a ver, ¿verdad?, la manera en la que Pedro lo dice. Quizás no lo dijo así literalmente, pero muchos de nosotros a veces pensamos, estoy aquí y ¿de qué me estaré perdiendo? Es más, muchas veces cuando nosotros estamos en el culto y a esa misma hora hay partido, me estoy perdiendo el partido. Está jugando mi equipo favorito y me lo estoy perdiendo. O pasa algo, sucede algo. Vaya conmigo, hermano, una vez más y leamos el versículo que acabamos de leer. Juan capítulo 21, versículo 3. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Hermano, ¿quién era Pedro? Pedro tenía un gran liderazgo, por eso vemos ahí que él dice, quiero que pensemos en esta escena, los discípulos están ahí, y como lo decía yo el día viernes, ¿no?, cuando me encuentro de que Jesús llegó a donde los discípulos después de que él había orado y los encontró dormidos y les dijo, ni una hora pudieron haber orado ustedes. Yo les decía a mis hermanos, bueno, yo a veces ahí agarro de esperanza, pero también agarro de desilusión, ¿no?, los apóstoles, los discípulos. Pero oigan, ¿cómo es posible que los discípulos del Señor, que lo vieron, que le conocieron, que estuvieron con Él, que comieron, que disfrutaron, que hablaron, platicaron, no abrazaron, le tocaron, no palparon, caminaron con Él? ¿Cómo es posible que están ahí después de que su maestro ha muerto, saben que tenía la promesa que iba a resucitar y están ahí cabizbajos? Y Pedro está ahí sin hacer nada, diciendo, mi Señor me dejó, ya no estoy acá. ¿Y qué dice Pedro? Voy a pescar. Me voy a ir a pescar. Después de ver que el Señor no aparecía, Pedro dice, Señor, ¿a dónde estás?
¿Por qué no te puedo ver? Mejor me voy a ir a pescar. Ahora, hermano, ustedes recuerdan que el Señor Jesús ya les había llamado a ellos, les había dicho, ustedes van a ser ahora pescadores de hombres. Dicen la mayoría de estudiosos, ¿no?, que Pedro era ese tipo de personas que no se podía estar quieto. O sea, hace unos tiempos llevé una clase en la cual se trataba de estudiar el perfil psicológico de cada uno de los discípulos, lógicamente en base a la historia, no en base a la experiencia vivencial, ¿no? Entonces decía el perfil de cada uno, sanguíneo, colérico, todas esas cuestiones, ¿verdad?, que hace la psicología. Y dicen que Pedro era de ese tipo de persona, bueno, sabemos por su carácter, por lo que narra la historia, por lo que dice, no se podía estar quieto, era medio mecha corta. No sé si ustedes conocen a alguien que no se puede estar quieto, hermano, que siempre está haciendo algo, ¿verdad?, y necesita hacer. Pedro, de hecho, cuando lo vemos objetivamente, sabemos que era pescador, pero Pedro no era cualquier pescador. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Pedro tenía una barca, en base a la historia, al parecer más grande que la de los demás, porque tenía la capacidad de no solamente tener a 2 o 3 en la barca, tenía capacidad de tener a muchos en la barca, tenía la capacidad de tener redes, y en ese momento no todos eran. Algunos dicen que Pedro era un buen negociante, era biznero, o sea que Pedro era el que le vendía nieves en Alaska, pues, y le vende una sopa aquí en el mero Solón. Así era Pedro, tenía la capacidad de hablar, de hacer, y no se podía estar quieto. Ahí estaba Pedro, y Pedro en esa capacidad era un negociante, tenía una empresa. Dijo, bueno, el Señor no aparece, aquí estamos medio fregados nosotros, ¿me voy a qué? Voy a ir a pescar, voy a hacerlo. En otras palabras, hermano, Pedro dijo, Jesús no aparece, mejor me regreso a hacer lo que antes hacía, aquí solamente estamos orando, mejor me voy a pescar, veo que no puedo encontrar al Señor, tengo una familia que alimentar, tengo una cuenta que pagar, mis hijos me están pidiendo, ¿verdad?, algo, mejor me voy a pescar. Ahora, hermano, ¿cuánto tiempo tenía Pedro de no dedicarse a su oficio? ¿Cuánto tiempo tenía Pedro de no pescar? Bueno, quizás pescaba así, ¿verdad?, con un hilito o algo, y agarraba algo para hacerlo, pues, era parte de la cultura. Pero ¿cuánto tenía Pedro de no dedicarse a su profesión? 3 años, ¿verdad? 3 años, porque fue cuando el Señor lo llamó. Vaya conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 5, versículo 10 y 11. Lucas, capítulo 5, versículo 10 y 11. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo, ¿a quién, hermanos? A Simón. Si alguien me está entendiendo, diga Simón, por favor. Amén. Simón, le dijo a Simón, recuerden que en ese momento no le ha llamado todavía, Simón, Simón, no temas, desde ahora ¿qué serás? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, mire qué precioso lo que dice, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cómo es posible? Bueno, recordemos, hermanos, rápidamente el contexto. Ellos ya habían visto lo que el Señor había hecho, los había mandado a pescar, habían visto mucho de lo que Dios hacía con sus milagros, con sus manos. Y Pedro dice, Señor, tú eres el Mesías, te voy a seguir. Y dice que dejando todo, lo siguieron instantáneamente. ¿Cómo es posible que este Simón, que había estado convencido a seguir a su maestro, hoy dice, me voy a ir a pescar, voy a renunciar? El Señor, yo no sé realmente cuánto tiempo había pasado, realmente no sé, ¿verdad? Pero después de 3 días sabía que el Señor iba a resucitar. Habían pasado más de 3 días, lógicamente, pero no sé si habían pasado, según como lo narran los evangelios, ¿verdad? Primero se apareció a Marta y a las demás, luego a los que iban para allá, para Emaús, luego se apareció a los discípulos. Quizás había pasado 1 semana, 7 días, 10 días, no sé cuánto tiempo. ¿Cómo es posible que Pedro, el que dijo, lo voy a dejar todo y te voy a seguir, hoy tenga ganas de decir, ya no, voy a ir a pescar porque mi Señor no se aparece? ¿Por qué Pedro decide regresar a pescar? ¿Por qué Pedro decide retomar a su oficio? ¿Sabe por qué, hermanos? Como lo hablábamos en la primera entrega, porque cuando viene la desilusión nos vendamos y cualquier cosa nos quiere hacer renunciar de seguir al Señor. Por eso tengamos cuidado en los momentos en los cuales estamos pasando una prueba, cuando estamos pasando una dificultad, porque cuando no vemos que algo grande se mueve, pensamos que Dios no está con nosotros. Cuando no vemos a Dios ahí, literalmente decimos, Dios no está conmigo, entonces ¿para qué voy a seguir? Yo no veo a Dios en este lugar.
Y creo que la pasaba mejor con 2, con 3, con 4 polarizadas, con una bailadita. Yo la pasaba mejor. Y hoy no veo al Señor, no lo veo en mi vida. Y podemos, hermanos, empezar a caer y decir, ¿de qué me estaré perdiendo? Quizás Pedro recordó cuando tenía seguro su trabajo, cuando tenía seguro su empleo, cuando tenía seguro su cheque, cuando tenía segura su pesca. Pedro empezó a recordar todo eso y empezó a decir, yo estaba bien, pero hoy voy a regresar, me voy a ir a pescar una vez más. Y algunos de nosotros, hermanos, podemos pensar de la misma manera que Pedro. Me acuerdo cuando mi negocio estaba bien, me acuerdo cuando mi familia estaba bien, me acuerdo cuando mi salud estaba bien. Algunos hermanos, varones, caballeros, dicen, me acuerdo cuando era un tigre, dicen algunos. Hoy el tufo a tigre les queda, pero me acuerdo cuando yo conquistaba, cuando yo hacía, ¿verdad? Y yo me paraba. Me acuerdo cuando yo tenía. Y así está Pedro, hermano, en este momento. 10 años casado con la misma persona, ¿de qué me estaré perdiendo? 25 años pasado con la misma persona, ¿de qué me estaré perdiendo? No, ¿verdad, hermano? No. ¿De qué me estaré perdiendo? Sin 30 años con este mismo hombre, ¿de qué me estaré perdiendo? Veo que las cosas no van bien y antes podía estar bien. Ahora, vuelvo y repito, ¿se recuerdan? Yo les dije, no es extraño que nos hagamos esta pregunta. El pueblo de Israel la hizo, ¿cierto? El pueblo de Israel, cuando iban caminando en el desierto, ¿qué fue lo que dijeron ustedes que son amantes, lectores, apasionantes de la palabra del Señor? ¿Recuerdan ustedes? Mejor estábamos allá. Allá había carne. Allá había algo. ¿Por qué estamos aquí ahora sufriendo? Mira allá. Y empiezan a renegar. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos la misma actitud. Somos iguales. Antes era mejor. Ahora, yo quiero, hermano, que vea esta respuesta que le da el Señor, que el Señor Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Ya lo ha dado. Porque, hermano, el volver al pasado, el echarse una canita al aire, siempre va a ser una tentación cuando no estás bien puesto con el Señor. Pero mira lo que dice Dios, mira lo que nos dejó el Señor Jesús. Vaya a Lucas, por favor, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Vaya conmigo, hermano. Lucas 9, 62. ¿Lo tiene? Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, no mire hacia atrás. El Señor le ha llamado para cosas grandes. Dios le ha llamado con un propósito. Dios no le va a avergonzar. No ve hacia atrás. Se va a desalinear, se va a desenfocar. Hermano, ya no somos los mismos. Yo sé que aún hay cosas que el Señor está cambiando en nosotros, ¿cierto? Aún mucho el Señor está perfeccionando, pero usted no pierda la paciencia, no diga, ay, cuánto tiempo llevo, mejor tiro la toalla. No, dice, ninguno que pone su mano en el arado y ve hacia atrás, ¿qué dice el Señor? Es apto para el reino de Dios. Ninguno. Yo, hermano, le reto este día a que cuando usted salga de aquí de la iglesia, quienes andan manejando su vehículo, vaya por favor y maneje viendo el retrovisor y así llegue hasta su casa. ¿Verdad que no podemos? No hay manera. Por eso, hermano, no mire hacia atrás. Cuando estamos nosotros en un vehículo, tenemos un parabrisas delantero que es más grande que el retrovisor. El retrovisor es pequeño, nada más. ¿Y cuándo es permitido ver hacia atrás, hermanos? ¿Cuándo es permitido ver hacia atrás? Cuando voy para atrás, cuando retrocedo, ¿no? Bueno, ahora algunos ya no tienen espejo y tienen cámara. Otro nivel. ¿Sí? Ya no tienen espejo y ya no tienen retrovisor y tienen cámara. Y hasta lo programan ahí bonito y esa, ¿va? Pero oiga, solo es permitido cuando uno va hacia atrás. Pero lo contrario, usted tiene un panorama grande para ver adelante. Si nosotros vamos viendo hacia atrás, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer. El enemigo va a volver a querer aprovecharse de eso. Quiero que vea, hermano, lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 13 y 14, Filipenses 3, 13. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado todo, ¿sí?
Pero una cosa hago, en algo me concentro, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me olvido lo que queda atrás. Hermano, olvídese de esas cervezas, porque esas cervezas no le van a dar salvación. Olvídese de esas fiestas porque no le van a dar salvación. Ay, es que tan bueno. Ay, yo el viernes en la vigilia y mis amigos allá bailando. Hermano, siempre te va a querer coquetear eso. Pero dice el apóstol Pablo, y no precisamente aquí está hablando del pecado, él: me olvido de lo que está atrás y me extiendo, y extendiéndome a lo que está adelante. Amada iglesia, concéntrate en lo que está adelante. ¿Qué es? Ahí lo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, a la salvación. Concéntrate en tu salvación, concéntrate en la eternidad que el Señor te va a dar, pero no mires hacia atrás. No renuncies por algo que le está haciendo ojitos. No renuncie por eso, porque nada de eso va a valer. Y dice el apóstol Pablo: yo prosigo a la meta, me voy y me concentro en el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Lo de atrás le va a querer hacer ojitos, hermano. Mire, quienes tienen una persona delante, tóquele el hombro, por favor, tóquele el hombro a quien está delante y dígale a quien está delante: no ve hacia atrás. Dígale: no ve hacia atrás. ¿Y por qué ve hacia atrás? Pues tóquele el hombro y diga: no ve hacia atrás. Así es, ¿verdad? La mujer de Lot en una instrucción: no veas hacia atrás. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. La instrucción era: no veas hacia atrás. Allá no hay nada prometedor, no hay ninguna garantía. No veas hacia atrás, no veas hacia atrás. Y eso es lo que le dijo. Mire, hermano, y me parece interesante esto. Regresemos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 3. ¿Dónde estamos, no? Simón Pedro les dijo: voy a ir a pescar. Y los otros discípulos, ¿verdad? Juan, vendémela, no tenían ahí ellos nada ahí. Pedro era líder y dijeron: donde va Pedro, ahí voy yo. Donde va Vicente, ahí va toda la gente. Y como Pedro se fue, yo también voy, dijeron. Vamos a pescar, y todos se fueron. Pero miren, hermanos, de alguna manera me llena de gozo esto, ¿no? Porque dice: y se fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, ni la pelona le salió. Porque, hermano, cuando el Señor tiene un propósito contigo, aunque tú quieras regresar atrás, el Señor dice: no te va a aparecer nada. No hay nada, porque tengo un propósito. Yo sé lo que tengo para ti, y vas a ver que cuando yo estoy contigo, las cosas se te van a dar. Ten paciencia. Ahora no me ves, quizás no me estás viendo de manera visible, quizás no me estás sintiendo hoy, pero tengo algo para ti. Y eso es lo que el Señor le estaba mostrando a los discípulos. Avancemos, hermanos, versículo 4. Del 4 al 7 leemos, ahí en el Evangelio de Juan. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Noten esto, ¿verdad? En la mañana. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hermanos, cuando el Señor aparece, cuando el Señor viene, la bendición de Dios va a brotar, va a salir, te va a proveer, te va a llenar. Y te va a pasar igual que los discípulos, que no podían ni llenar ni traer la red, porque el Señor se va a aparecer en el momento justo que tú lo necesitas. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡hey, Pedro, es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado, y se echó al mar. Hermanos, sin el Señor no agarraron nada, pero cuando vino el Señor, dice que no podían ellos. Ahora, hermano, quiero que analicemos otra pregunta que no nos podemos hacer sabiamente. No es una pregunta sabia. Número 2, ¿qué gano yo? La primera pregunta era, ¿recuerdan ustedes? ¿De qué me estaré perdiendo? La otra pregunta que no debemos de hacernos como creyentes es: ¿qué gano yo? Vaya conmigo, por favor, hermano, ahí mismo hasta el versículo 15. Avance hasta el versículo 15, por favor. Algunos podríamos preguntarnos: ¿qué gano yo de seguir a Cristo? ¿Qué gano yo obedeciendo a Cristo? ¿Qué gano yo sirviendo a Cristo si nada pasa? ¿Qué gano yo viniendo a la oración? ¿Qué gano yo viniendo al culto?
¿Qué gano yo madrugando a la oración? Vea por favor esto conmigo. ¿Está conmigo en el versículo 15? La mayoría de nosotros conocemos esta escena. Cuando hubieron comido, miren qué lindo el Señor, ¿verdad? O sea, el Señor les trajo peces, les cocinó, les preparó el desayuno. No sé si se habrá hecho una tortilla de maíz o una de harina, pero comió con ellos. Y después de haber comido con ellos, y los discípulos sabían que era el Señor, que era Cristo resucitado, que era el Señor que había aparecido una vez más, se sienta con Pedro y tiene una plática con él. Ahora, veamos lo que el Señor le dice a Pedro. Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. No sé cómo habrá estado Pedro en ese momento. Después de que Pedro habrá dicho: bueno, yo renuncio a las filas del Evangelio porque aquí no hay nada, me voy a ir a pescar. Y luego se aparece el Señor, porque nos ama tanto que el Señor se aparece aún incluso cuando tenemos ganas de dejar todo. Y ahí nos habla. Y Pedro le dice: tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La traducción correcta, hermanos, es la primera pregunta. Normalmente no es un te amo. Las primeras dos preguntas es: Pedro, ¿tú me quieres? ¿Tú me quieres? Y la tercera vez, en la traducción correcta, le dice: Simón, hijo de Jonás. Y ahí sí se emplea el verbo amar. ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Quiero que veamos algo muy interesante. El Señor, cuando se encontró, y lo que acabamos de leer allá en Lucas, le dijo: Simón, sígueme. Y Simón, siendo Simón, le siguió. Pero luego el Señor le llamó Pedro, roca. Y notemos, hermano, ahí no se ve, ¿verdad?, la letra, pero usted en la palabra, cuando el Señor se vuelve a aparecer, después de que la identidad de Simón ya había desaparecido porque se había convertido en Pedro, 3 años dejó de llamarle Simón, le dijo Pedro. 3 años era Pedro, Pedro, Pedro. Y en este momento, cuando Pedro es tentado a abandonar las filas del Evangelio y decir: me regreso a mi antiguo oficio, el Señor se acerca a él, se le aparece, tiene intimidad con él y le dice: Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué no le llama Pedro? ¿Por qué no le dice Pedro? ¿Por qué no le llama: Pedro, tú me amas? Yo creo que el Señor le está diciendo: Simón. Y Pedro se queda como: ¿qué sucede? Está apelando a su interior y diciéndole: ¿acaso eres Simón o eres Pedro? ¿Dónde estás hoy parado? ¿Eres Simón o eres Pedro? Porque la identidad de Simón ya no era. Simón era el pescador de peces y Pedro era el pescador de hombres. Simón, ¿me amas? ¿Tú que eres el pescador de peces, me amas? Yo me imagino a Pedro en este momento, después de haberle negado, incluso después de haber visto todo lo que el Señor hacía, Pedro quizás agachó su cabeza y mientras escuchaba que el maestro le decía Simón, seguramente Pedro estaba diciendo: yo ya no soy Simón, no tengo por qué ver para atrás,
porque yo soy Pedro. Y el Señor me ha dado una identidad nueva. Y esa identidad nueva es para que yo hable la grandeza del Señor y no renuncie y no mire lo que hay atrás. Y eso es lo mismo que el Señor hace con nosotros, hermanos. Dios te ha dado una identidad nueva. El Señor te ha hecho una nueva criatura. Dice el apóstol Pablo: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, iglesia. Ya no, nada de lo viejo va a llenarte, nada de lo viejo va a satisfacernos, nada. No hay de verdad nada de lo antiguo que va a satisfacer nuestra vida. Por eso deja de pensar qué hay atrás. Simón, Simón, ¿me amas? Simón, y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Siempre, hermano, note por favor, le dice Simón en esos 3 versículos: Simón, Simón, ¿me amas? Le está diciendo: tú ya no eres Simón, tú eres Pedro. Se entristeció él ahí al escuchar y decir: Señor, tú sabes que te amo, tú conoces todo de mí. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Hermanos, si nosotros nos estamos preguntando ¿qué gano yo? Estamos cerrando, ¿sabe? Porque lo contrario a amar a Dios no es odiarlo. Lo contrario a amar a Dios para los creyentes es buscar un interés detrás de seguir a Cristo. Lo voy a decir una vez más. Amar a Dios no es odiarlo como creyentes. Odiar a Dios es buscar un beneficio para nosotros. No amar a Dios, perdón, es buscar un beneficio para nosotros. Yo le pregunto hoy: si buscamos algo material, ¿será amor ese? Si buscamos las bendiciones, ¿será amor ese? Si buscamos las añadiduras solamente, ¿será amor ese? Porque si usted está esperando, hermano, una ganancia física, es posible que no estemos amando a Dios. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. El Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? Es más, el Señor le dice: ¿me amas más que a estos? Cuando está diciendo esto, supongo están los demás discípulos. Pedro, ¿prefieres esto? Yo quiero preguntarle hoy a usted. Imagínese que no es Pedro. Pensemos que somos cada uno de nosotros hoy. Y nosotros aún estamos pensando: ¿qué gano yo aquí? ¿Qué gano yo esperando que el Señor se aparezca? ¿Qué gano yo esperando que Dios haga algo? ¿Qué gano yo sirviéndole? ¿Qué gano yo con tanto ayuno? ¿Qué gano yo diezmando? ¿Qué gano yo sirviendo? Yo quiero que hagamos este ejercicio con sus ojos cerrados. Jesús te pregunta esta mañana: ¿me amas? ¿Qué le contestas tú? Jesús te pregunta: ¿me amas? Y el Señor te dice hoy: si me amas, no veas atrás. El Señor te vuelve a preguntar hoy: ¿me amas? Si me amas, sé obediente. El Señor vuelve a preguntarnos hoy a nosotros: ¿me amas? Si me amas, entonces espera en mí. Alguien le puede decir hoy esta mañana: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes, tú conoces todo de mí. Tú sabes que te amo. Gracias, Señor. Permítame contarle esta historia. En los Juegos Olímpicos de México de 1968, en la carrera de maratón, salieron todos los representantes de todos los países. Y
salían desde un lugar de México hasta llegar al Estadio Nacional de México. Y entonces todos empezaron la maratón, y entre ellos iba John Stephen Aguari de Tanzania. Y a mitad del camino este hombre se cae y su rodilla es dañada. Lo tienen que atender, lo tienen que vendar. En todo eso, todas las demás personas siguen corriendo. Le sacan un poco más de 1 hora de ventaja. Y él, después de que lo vieron los médicos, él sigue. De hecho, busque el video en YouTube. Y este hombre en algunas ocasiones no podía ya trotar porque su rodilla había sido dañada. Empieza a caminar. Y en algunos lugares caminaba, en otros corría. Y en el estadio estaban esperando todos los periodistas, a los que llegaban en el primero, en el segundo, en el tercer lugar, las fotos, el estadio lleno. Pero se fue oscureciendo, llegó la noche. Y llegada la noche ya la mayoría de personas se había ido, la mayoría de personas. Pero un reportero se quedó porque sabía que en el camino venía todavía uno corriendo. Los demás periodistas se fueron. Y dijo: yo quiero entrevistar al último, porque ya más de 1 hora que le sacaron ventaja. Y va oscureciendo y va apareciendo este hombre. Va caminando y ya cuando entra al estadio empieza a trotar con lo que puede y cruza la meta. Y se le acerca el periodista cuando él tomó aire, cuando él logra hablar, y le dice, el periodista le hace esta pregunta: usted que se cayó, que supo que todos ya habían llegado aquí, que tuvo más de 1 hora de retraso, ¿por qué terminó la carrera? ¿Por qué no decidió rendirse y retirarse de la carrera? Y este hombre respondió: mi país no me envió aquí para empezar una carrera. Mi país me envió aquí para terminar una carrera. Y esa es la misma convicción que como hijos de Dios debemos de tener. No estamos aquí para empezar y salirnos a medio palo. Estamos aquí para terminar la carrera, siguiendo dice, pongo mi mirada y extendiéndome al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Hermano, hasta alcanzar la corona de vida estamos llamados nosotros. A seguir, a seguir, a seguir. Habrá momentos donde nos vamos a caer y quizás vamos a perder ventaja, pero nos vamos a levantar, porque el Señor va a estar ahí para levantarnos. Y esta es la misma convicción que el Señor ha puesto en nosotros. Y quisiera, Jesús tenía la misma filosofía. Mire conmigo por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2:10. Yo lo voy a leer en la Biblia de lenguaje sencillo. Apocalipsis 2:10 dice: no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Satanás te va a querer tentar, te va a querer que vuelvas hacia atrás, que mires hacia atrás, que lo de atrás es más llamativo. Satanás va a tocar la puerta, Satanás te va a poner tentación. Y dice aquí el Señor, te va a querer meter en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero mira lo que dice el Señor: pero si confían en mí, ¿hasta dónde, hermano? Hasta la muerte yo les daré como premio la vida eterna. No es un par de años, no es 5, no es 6, es hasta la muerte. Algunos queremos ver la ganancia ya, hermanos. Y esta carrera no es de velocidad, esta carrera es de persistencia, esta carrera es de resistencia. Mire lo que dice Mateo 10:39: el que haya su vida la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí no se trata de ganar, se trata de perder. ¿Qué te puedo dar, Señor? La última pregunta, que no es sabia, que debemos de considerar o hacer, la vamos a encontrar del versículo 18 al versículo 21. Léala conmigo por favor, Evangelio de Juan 21:18. De cierto te digo. Ya aquí él le dijo: Señor, te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya
Ya Pedro se lo había dicho. Y entonces el Señor le dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Vio para atrás y dijo: ¿y qué de este? Se lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. El Señor Jesús le dijo esto a Pedro: cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro: sígueme. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Ahora, en el versículo 21 es lo que me interesa realmente entender el contexto de esa pregunta. Cuando Pedro vio a Juan que iba atrás de ellos, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? O sea, a mí me estás diciendo que me van a matar, que voy a morir, que te voy a servir. ¿Y este qué? ¿Qué onda con este? ¿Le va a pasar lo mismo que a mí? ¿También lo van a matar? Y a veces, hermano, aquí es donde encontramos nosotros la otra pregunta, que realmente no es una forma sabia como creyentes e hijos de Dios. ¿Y qué con aquel? Y nosotros, hermanos, nos hacemos esta misma pregunta que hizo Pedro: Señor, ¿y por qué aquel lo sanaste y a mí no? Señor, ¿y por qué aquel lo restauraste y a mí no? Es más, a veces el cuestionamiento viene más serio. Señor, ¿y por qué aquel que es impío tiene un carro mejor que el mío? ¿Por qué aquel sí y yo no? Señor, ¿por qué mi hermano que ni ora tiene un carro más bonito que el mío? ¿Por qué aquel sí? ¿Qué onda con aquel, Señor? ¿Y yo? ¿Por qué, Señor, la casa de él es más bonita y la mía no? ¿Y qué, Señor? ¿Qué te pasa conmigo? Creo que mejor voy a regresar atrás, porque bendices a todos, pero a mí no. Quiero decirle algo, hermano. El Señor trata diferente con cada uno de nosotros. Y el trato entre Juan y Pedro era diferente. Uno era el discípulo amado, otro era el líder. No podemos comparar. A Juan le encargó la vida de su mamá. A Pedro le encargó la iglesia. Era diferente. Y Pedro está diciendo: Señor, ¿y qué con aquel? Y muchas veces, hermano, nos pasa esto en la iglesia. ¿Y por qué aquel lo promovieron y a mí no? Señor, ¿y por qué aquel le aumentaron y a mí no? Entre familia también se da. Padre, ¿y por qué mi hermano sí y yo no? Veamos, hermano, la respuesta que le da el Señor a Pedro. Porque, hermano, deje de pensar que va a regresar atrás porque Dios le da más a los demás que a usted. Eso es algo con el Señor. Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Miren lo que le responde el Señor.
Ahí mismo en el versículo 22, la respuesta del Señor. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se lo voy a poner en términos más coloquiales. La Biblia del lenguaje sencillo dice: Jesús le contestó: si yo quiero que Él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Sígueme. Dígale que está adelante. No, mejor no le diga nada. Hermanos, en términos sencillos, el Señor nos dice: es que me interesa contigo, no es con Él, es contigo. No mires atrás. A Pedro se lo dijo: ¿qué te importa a ti? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cómo terminó? Tú sígueme. Dígale a la persona que tiene al lado: tú seguí al Señor. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.